Hígado sano, vida sana. Pero el hígado no hace todo, también se apoya de la microbiota. Ya hemos hablado varias veces sobre la microbiota y es lo que va a tratar el tema de hoy. Entonces, rápidamente para recordar un poquito de qué se trata esto, ¿qué es la microbiota? Bueno, básicamente pues son las bacterias que están en el intestino. Y lo interesante es que el intestino y el hígado están conectados a través del eje intestino-hígado, a través de una vena que se llama la vena porta. Entonces, tener una microbiota equilibrada, o sea, tener equilibrio en las bacterias del intestino, hace que el intestino pueda producir, o mejor dicho, las bacterias del intestino puedan producir ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato, acetato, que nos ayudan a reducir la inflamación y nos ayudan a mejorar la función y obviamente la salud hepática. Pero ¿qué pasa cuando hay disbiosis? O sea, cuando hay pérdida o cuando hay un desequilibrio de las bacterias en el intestino. Bueno, cuando hay disbiosis o pérdida del equilibrio de las bacterias en el intestino, pueden atravesar a través del intestino a la sangre productos que no son deseables. Por ejemplo, como bacterias o endotoxinas que son responsables de la inflamación crónica, del hígado graso y de la fibrosis finalmente. Entonces, ¿cómo mantenemos buenos niveles, cómo mantenemos a nuestra microbiota? Pues básicamente con una alimentación rica en fibra. Los alimentos que son ricos en fibra, que también tienen polifenoles, o sea, los alimentos vegetales, fortalecen tanto la microbiota así como el hígado. Estos son lo que les quiero decir con esta imagen es que cada persona en el intestino tenemos un universo de bacterias, miles de millones de bacterias que tienen múltiples funciones. Por ejemplo, las bacterias en el intestino ayudan a fermentar la fibra, producen vitaminas, pueden producir vitamina K, pueden producir vitamina B12, producen ácidos grasos de cadena corta, nos ayudan con el asunto de la inmunidad y también tienen efectos antiinflamatorios y las bacterias actúan como un filtro frente a las toxinas. Las bacterias más específicas o mejor dicho, las más importantes para este eje intestino-hígado son probióticos, se llaman, por ejemplo, el Faecalobacterium praunici, otra bacteria es la Akkermansia, más conocidos son los lactobacilos y las bifidobacterias. Entonces, Akkermansia, Faecalobacterium producen butirato, es el antiinflamatorio natural más potente que tenemos. Lo producen las bacterias en el intestino. Las bifidobacterias nos ayudan con la barrera intestinal y los lactobacilos, esos ayudan con el metabolismo, principalmente de los ácidos biliares. Entonces, resulta que en el intestino tenemos, ahí dice, el proyecto del microbioma humano dice que nuestro cuerpo tiene hasta 100 billones de formas de vida dentro de nosotros. Entonces, en el intestino hay 100 billones de formas de vida y de esos 100 billones, 40 billones son bacterias. También hay hongos, también hay virus, también hay arqueas. Entonces, pero lo principal, lo más abundante son las bacterias. Entonces, a mí me surge, justo desarrollando esta presentación, me surgió una pregunta. Nuestra microbiota, o sea, las bacterias que viven dentro del intestino, ¿son veganas o les gusta la carnita?
a las bacterias que están en el intestino. Entonces, haciendo una pequeña investigación, encontré que las bacterias intestinales que son más beneficiosas, o sea, los lactobacilos, las bifidobacterias, el Faecalobacterium que estamos hablando, la Akkermansia, esas se alimentan principalmente pues de fibra, de fibra de los vegetales. Fibras, almidones, polifenoles que están presentes en frutas, en legumbres, en granos integrales. Pero si nosotros les damos carnes a esas bacterias, o le damos grasas saturadas, o les damos productos ultraprocesados, podemos favorecer el crecimiento de bacterias ya no tan saludables. La bilófila, alíspides. Entonces, este tipo de bacterias que son patobiontes se llaman, o sea, son bacterias que nos pueden afectar. Estas bacterias sí pueden producir compuestos proinflamatorios. Hablamos de algunos, el óxido de trimetilamina, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Otro es el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno. Estos son dañinos tanto para el intestino como para el hígado y también para el corazón. Entonces, en pocas palabras, a nuestra microbiota le gusta la fibra de los vegetales, no le gusta tanto las grasas saturadas de origen animal. Entonces, Hipócrates, considerado el padre de la medicina, llegó a una famosa conclusión. Todas las enfermedades comienzan en el intestino. Pero ¿cómo llegó Hipócrates 400, 500 años antes de Cristo a este tipo de afirmación? Si no existían microscopios, no había nada como darse cuenta qué es lo que ocurría en el intestino. Dice que él se dio cuenta mediante la observación de los pacientes y el análisis de síntomas en relación con sus hábitos alimenticios. O sea, Hipócrates observó que en su práctica clínica, la dieta y el estilo de vida influía más en la salud de los pacientes que todos los remedios que se podían dar en aquella época. Entonces, los pacientes con diferentes enfermedades mejoraban cuando cambiaban cuando cambiaban su alimentación. Entonces Hipócrates se dio cuenta de que no solo de que la comida no es solo para la nutrición, sino que sirve para prevención, incluso para reversión de enfermedades. Por eso él acuñó esa frase. Ahora, parafraseando a Hipócrates, si todas las enfermedades comienzan en el intestino, pues la curación también debe comenzar en el intestino. Niels Bohr dice que el opuesto de una verdad profunda puede muy bien ser otra verdad profunda. Si todas las enfermedades comienzan en el intestino, la curación también comienza en el intestino. ¿Por qué? Porque en el intestino no es solo un aparato de procesamiento de alimentos, o sea, el tracto digestivo no solamente digiere. El intestino alberga el 70, el 80% del sistema inmune, es el campo de acción del sistema inmune, contiene billones de bacterias que regulan inflamación, regulan hormonas, regulan el metabolismo, y cuando ese equilibrio de las bacterias se altera, aparece la inflamación crónica, y empieza el intestino a producir tóxicos y señales que van a viajar al hígado, al cerebro, a las articulaciones, a los riñones, a donde ustedes quieran, al hueso también. Entonces, si la enfermedad comienza en el intestino, la verdadera curación también debe comenzar en el intestino. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Restaurando, restaurar el equilibrio de las bacterias intestinales, corrigiendo, promoviendo o regenerando la barrera intestinal
y dándole la nutrición que le gustan a las bacterias, dándole la nutrición que les gustan a las bacterias. Entonces, el intestino se encarga de muchas cosas. Se encarga de la nutrición, se encarga de la defensa y algo también muy característico, se encarga de las emociones. Nutrición, ya vimos, puede fabricar vitaminas, la vitamina K, la vitamina B12, los ácidos grasos de cadena corta también. El intestino se encarga de la defensa, ¿sí? Protegen es la primera línea de defensa de la barrera intestinal y entrena, las bacterias del intestino entrenan al sistema inmune contra infecciones. Algo no tan conocido es la capacidad que tiene el intestino de regular o de controlar emociones. El intestino fabrica neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, el GABA, tiene la capacidad de modular el eje intestino-cerebro. Entonces, la microbiota no nada más es digestión, protege sistema inmune y también puede regular cómo te sientes, el estado de ánimo. Esto es brevemente cómo se desarrolla la microbiota dependiendo en el embarazo, factores externos, el uso de antibióticos sobre todo. Ahora está de moda, ahora salió de moda lo que dijo Donald Trump acerca del acetaminofén o del paracetamol con el riesgo de enfermedades de trastorno del desarrollo, sobre todo en autismo en los niños. Entonces, desde ahí se empieza a modular la microbiota en los bebés. En el momento del nacimiento, el tipo de parto también es interesante, si es parto natural o si es parto por cesárea. En la infancia, factores genéticos, factores ambientales, la familia, tipo de alimentación, el niño vive en la ciudad, el niño vive en el campo, todo eso empieza a modificar la composición de las bacterias en el intestino. Entonces podemos decir que a los 2, a los 3 años, el niño ya tiene más o menos conformado un patrón de bacterias intestinales que lo va a acompañar durante toda la vida, ¿sí? Entonces hay factores pregestacionales al momento del nacimiento y durante la infancia primaria, todos los factores que pueden afectar. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo un bebé que nace por parto vaginal y es alimentado con seno materno, tiene un tipo de bacterias, cultivo de bacterias diferentes a un niño que es nacido por parto, también por parto vaginal, pero alimentado con leche, con fórmula. No es lo mismo, otro tipo de bacterias. Y es completamente diferente a un niño que nace por cesárea. ¿Por qué es esto importante? Porque los niños nacidos por cesárea tienen 5 veces más riesgo de alergias, déficit de atención, autismo, obesidad y diabetes tipo 1. Y también 60% superior a, ¿qué dice? Hígado graso, lo que vamos a hablar en esta noche, ¿sí? Pero hay que recordar también, las cesáreas salvan vidas. O sea, tiene que estar bien indicado hacer una cesárea, no hacerlo por rutina. Avanzamos. El or- Hipócrates tenía otra frase. Todo comienza en el intestino, principalmente en el colon. La salud o la enfermedad son una consecuencia de cómo cuidamos este órgano. Entonces, Hipócrates lo tenía muy claro. A nosotros se nos ha olvidado un poco todos estos conceptos hipocráticos, ¿sí? Pero el aparato digestivo, el intestino, es, eh, es un factor muy importante. Y el factor que influye más sobre la salud intestinal es la alimentación, es lo que comemos. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Otra frase de Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento, que el alimento sea la medicina. ¿Sí? A todo mundo le gusta esta frase, que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. A todo mundo le gusta la frase
hasta que le preguntamos a Hipócrates qué comía. A todo el mundo le gusta decir esta frase, todos los nutriólogos, todos los que se encargan esto lo ponen en sus consultorios, pero nadie se pregunta qué come Hipócrates. Cereales integrales, legumbres y hortalizas, frutas, hierbas, especias, aceite de oliva. Entonces, la alimentación hipocrática o la alimentación de Hipócrates era aproximadamente 95%, 98% de origen vegetal, simple, natural y sin procesados. Él recomendaba, aquí dice, el consumo de frutas, verduras, legumbres, nueces, semillas, como parte de una dieta equilibrada. Entonces, cuando Hipócrates dice que el alimento sea la medicina, no se refiere ni al tocino, ni al chicharrón, ni a los huevos. Él se refiere a los alimentos vegetales. Tu salud depende de la salud intestinal. ¿Por qué? Porque todo lo que comemos, todo lo que absorbemos, todo lo que metabolizamos, tiene que pasar por el filtro. El filtro es la microbiota. Y lo que ella produce, todos los productos, todos los metabolitos, todo lo que produce la microbiota, va a llegar directo al hígado a través de la vena porta. Entonces, por eso es la frase, intestino sano, hígado fuerte. Definición de microbiota, microbioma, esto lo vamos a pasar por alto, pero la microbiota son los microorganismos, o sea, son las bacterias en sí. El microbioma son los genes de las bacterias. Los, eh, el microbioma son los genes de las bacterias. Nosotros tenemos de 21.000 a 26.000 genes. En total de los genes bacterianos son 100.000 genes, o sea, tenemos más, dentro del cuerpo tenemos más genes de bacterias que genes humanos. Los metabolitos, productos de desecho, productos, compuestos orgánicos producidos por la microbiota. Hablamos al comienzo de uno, que son los ácidos grasos de cadena corta, el butirato. Pero ¿por qué es esto importante? Porque los bichos de la microbiota, o sea, las bacterias, hay una triada entre las bacterias, los metabolitos y los genes y las proteínas. ¿Por qué esto es importante? Porque las bacterias, o sea, la microbiota, toda la información genética, que es el microbioma, y lo que producen, o sea, los metabolitos, forman la base del terreno biológico y de la salud. Las bacterias, los genes y lo que producen los metabolitos forman la base de nuestra salud o la base de nuestra enfermedad, como vamos a ver ahorita. ¿Sí? Dependiendo de lo que comamos, vamos a alterar o vamos a equilibrar a esas bacterias en el intestino. Se van a desarrollar, se pueden desarrollar dependiendo de lo que comamos, bacterias buenas, se pueden desarrollar bacterias malas y eso va a tener efectos biológicos. ¿Sí? Por ejemplo, en el número uno, si tenemos una alimentación alta en proteínas animales, en grasas saturadas, en carbohidratos simples, en azúcares, en sal refinada y en alimentos procesados, o sea, una alimentación típica occidental, la microbiota se va a alterar. Se van a producir cambios en las bifidobacterias, los lactobacillus, que esas son bacterias buenas, van a empezar a disminuir. La quermancia se disminuye drásticamente y van a empezar a aumentar bacterias que no son tan buenas. Bilófila, alíspides. Esta alteración de las bacterias produce efectos biológicos. Se va a afectar el sistema inmune, o sea, vamos a producir inflamación crónica y se van a producir metabolitos inflamatorios. Y estos metabolitos inflamatorios viajan por la sangre a todo el cuerpo. Entonces hay enfermedades cardiovasculares, hay diabetes, hay cáncer, esclerosis múltiple, obesidad, depresión, artritis reumatoide. La enfermedad que me digan, porque todas las enfermedades comienzan en el intestino. La relación entre lo que comemos y nuestro estado de salud. Si nosotros tenemos básicamente una alimentación que es alta en fibra, y baja en grasas y proteínas animales, en el intestino vamos a favorecer el crecimiento de probióticos saludables. Aquí están los principales.
Prevotella, Fecalobacterium, Lanospira, Roseburia, Eubacterium. Estas bacterias van a producir metabolitos. Uno de los más conocidos son los ácidos grasos de cadena corta. Pero tenemos el E. coli, el ODMA, tenemos los fitoestrógenos, son metabolitos de las bacterias. Por otro lado, si tenemos una dieta típica occidental, o sea, que es baja en fibra y alta en grasas y en proteínas, vamos a favorecer el crecimiento de otro tipo de bacterias, bacteroides, alíspides, bilófila. Y estas bacterias van a producir metabolitos que son proinflamatorios. El óxido de trimetilamina, o sea, el timao es uno de ellos, el pecresol, los NOx, que son compuestos orgánicos de nitrógeno, son compuestos cancerígenos. Entonces, dependiendo de lo que comemos, va a ser nuestro estado de salud o en enfermedad. Por ejemplo, en diabetes hay una disbiosis, o sea, una pérdida del equilibrio de las bacterias muy característico. Se pierden bacterias protectoras, Roseburia, Faecalobacterium prausnitzii, se altera la membrana intestinal, se altera el transporte de azúcares y disminuye la síntesis de butirato, que es el antiinflamatorio. Y por otro lado, se aumentan bacterias que promueven resistencia a la insulina. Les hago una pregunta. ¿Qué efecto tiene la metformina? ¿Qué efecto tiene la insulina? ¿Qué efecto tienen los medicamentos recetados para diabetes en el, en la causa raíz, que es el desequilibrio de las bacterias? Pues prácticamente ninguno. Lo único que hacen los medicamentos es disminuir el azúcar en sangre, pero no arreglan el desequilibrio de las bacterias intestinales. Eso solamente lo hacen los alimentos. También tenemos metabolitos intestinales en el origen de la enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Aquí está el ejemplo más característico que yo les hago. Si nosotros tenemos una alimentación muy alta en carnitina, que está presente en carnes, en huevos, en lácteos, en queso, en el pollo, si tenemos una alimentación con alto contenido de carnitina, en el intestino vamos a desarrollar bacterias que se comen la carnitina, degradan la carnitina. Esas bacterias van a producir trimetilamina, un metabolito. Esa trimetilamina, aquí van viendo la conexión, viaja directo al hígado, el hígado la oxida y se convierte en óxido de trimetilamina. Este óxido de trimetilamina en sangre es el que está detrás de la aterosclerosis, embolias, infartos y en la muerte. Pero el mismo mecanismo es para el hígado graso no alcohólico. Es exactamente el mismo mecanismo. ¿Por qué? Porque el óxido de trimetilamina es un metabolito inflamatorio. Produce inflamación crónica de bajo grado y puede afectar diversos órganos, el hígado incluido. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues de lo que comemos. Dependiendo de lo que comemos, se altera el equilibrio de las bacterias, se producen metabolitos que son proinflamatorios, viajan a la sangre e impactan a los órganos. El óxido de trimetilamina circulante, o sea, en sangre, está asociado con la mortalidad por todas las causas en sujetos con enfermedad de hígado graso no alcohólico. Es una relación causal, es una relación de causa y efecto. Entonces tenemos algo que se llama el eje intestino-hígado. Por eso les hablé al comienzo mucho, mucho, mucho del intestino para conocer la relación. Una microbiota intestinal disfuncional, o sea, una pérdida del equilibrio de las bacterias, se asocia con un aumento en la permeabilidad intestinal y en consecuencia se expone el hígado a componentes bacterianos y a patrones moleculares asociados a patógenos. O sea, todo lo que no queremos que pase el filtro del intestino va a pasar y va a llegar al hígado. El hígado se daña y aparecen las enfermedades. El hígado graso, la esteatosis, la cirrosis, la fibrosis, lo que ustedes quieran. Entonces,
El hígado se comunica con el intestino a través de la vena porta y la disbiosis intestinal, la disbiosis, el intestino permeable causan inflamación crónica en el hígado. Ahora, este hígado graso, esta infiltración grasa, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente de grasa? O sea, las redes sociales le echan toda la culpa a los azúcares. ¿Y sí? Exceso de azúcares refinados en la dieta, pero también exceso de grasa saturada en la dieta y el exceso de grasa corporal. Hay tres fuentes, son tres fuentes principales. Los azúcares refinados, la grasa saturada de la dieta y el exceso de grasa corporal, o sea que tengamos sobrepeso u obesidad. ¿Por qué la grasa saturada? Fíjense, la grasa saturada no solo es más dañina metabólicamente para el hígado que las grasas no saturadas, o sea, las grasas insaturadas, los aceites vegetales, ¿cómo se llama? Las semillas. La grasa saturada es más dañina para el hígado que la grasa no saturada, pero también la grasa saturada es más dañina que el azúcar por sí solo, que los azúcares, incluso el azúcar refinado. Entonces, en primer lugar, lo que daña es grasa saturada, azúcares refinados y que tengamos sobrepeso, que tengamos obesidad. Cuando no tenemos las bacterias adecuadas en el intestino, nos inflamamos, envejecemos más rápido, debilitamos el sistema inmune y quedamos expuestos a múltiples enfermedades. Ya conocen las zonas azules: Loma Linda, Nicoya, Cerdeña, Icaria y Okinawa, poblaciones longevas con los menores índices de enfermedades a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en el intestino albergan un ecosistema bacteriano muy diferente debido a la alimentación. No comen lo mismo, pero es muy similar el patrón dietario, que es más 80-90% vegetales. ¿Sí? Entonces, hablamos de Akkermansia, que es un probiótico, es una bacteria beneficiosa. La Akkermansia favorece la salud, fortalece el sistema inmune, fortalece la salud metabólica, previene un gran número de enfermedades. ¿Por qué es importante la Akkermansia? Pues por todo esto. Y a la Akkermansia es un probiótico que le gusta, que le encanta la fibra no digerible de las frutas, de las verduras, o sea, la fibra de los vegetales. La bilófila se ve muy bonita, pero es muy perjudicial. Favorece la inflamación crónica, favorece la disfunción metabólica, la resistencia a la insulina, la permeabilidad intestinal y es la bacteria que nos abre las puertas a múltiples enfermedades. ¿Qué le gusta comer a la bilófila? A la bilófila le encanta grasas saturadas. Tenemos otra bacteria que se llama desulfovibrio, esta no la había mencionado. Esta bacteria produce sulfuro de hidrógeno. En el intestino, el sulfuro de hidrógeno es un compuesto precancerígeno. Daña las células intestinales, produce disbiosis, colitis, enferma de Crohn, hígado graso no alcohólico. ¿Qué le encanta comer al desulfovibrio? Ahí no va a estar tan bueno. Al desulfovibrio le encantan las proteínas animales. Le encantan las proteínas animales. Entonces tenemos que el intestino es el órgano rector del organismo. Si el intestino no está funcionando bien, se daña el sistema inmune, se debilita el sistema inmune, se empiezan o comienzan los cuadros inflamatorios y como el intestino se comunica con órganos y sistemas, pues puede fallar el eje intestino-cerebro, el eje intestino-piel, el eje intestino-hueso, el eje intestino-grasa, intestino-hígado, intestino-corazón, intestino-riñón. Lo importante que es el intestino. Entonces, bebemos agua fluorada o clorada, alimentos procesados, refinados, el consumo de antibióticos en los últimos 2 años, consume carnes, lácteos, analgésicos de venta libre, medicamentos analgésicos para el dolor,
o pastillas o medicamentos para la acidez, hay mucho estrés y aparte sedentarismo, tenemos la microbiota en peligro de extinción. Ahora surge una pregunta, porque ya hay mucha gente que le dices que el problema son las bacterias en el intestino, ahora la gente corre a hacerse pruebas de microbiota. ¿Será válido hacer eso o no? Hacerse exámenes para ver qué bacterias tienes en el intestino. Yo le digo a los pacientes, pues si tienes diabetes, pues traes disbiosis. Si tienes presión alta, ya traes la disbiosis. Si traes osteoporosis, osteopenia, artrosis, artritis, lupus, ya sabemos que traes disbiosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Conocer las bacterias que están en el intestino o saber qué alimentos o saber qué comestibles, o sea, qué es lo que comemos alimentan a las bacterias buenas y a las bacterias no tan buenas? ¿Qué es más importante? Entonces, no se trata de conocer, medir las bacterias que tenemos en el intestino, se trata de conocer y saber qué alimentos modulan y equilibran la microbiota intestinal. Eso es más importante. En ese sentido, las dietas ricas en alimentos vegetales ayudan a prevenir la disbiosis, o sea, el desequilibrio de las bacterias que están asociados con múltiples enfermedades, entre ellas el hígado graso. Entonces, aquí está el meme, a ver los resultados de mi test de microbiota intestinal, que dice que coma más vegetales y menos galletitas. Los $400 mejor invertidos de mi vida. Entonces, ¿qué hacemos para tener un intestino sano? Actividad física, exposición al sol, fundamental la vitamina D, alimentación alta en fibra. Acuérdense, la fibra prebiótica le encantan a las bacterias intestinales, es el alimento principal. Hay que dormir bien, descanso adecuado, reducir el estrés, limitar en la medida de lo posible el uso de antibióticos, mantener un peso ideal y también pueden ser favorables, podemos utilizar probióticos. ¿Por qué? Los probióticos pueden modular, ahí pueden ayudar a modular la respuesta inmunológica, pueden ayudar a producir vitaminas, influyen en la función de cientos de genes, benefician el estado de ánimo, la salud mental, promueven la pérdida de peso, disminuyen el riesgo de obesidad y pueden mejorar la calidad del sueño y disminuyen la inflamación. ¿Sí? 6 fuentes naturales de probióticos, pueden ser suplementos, la kombucha, no sé si lo han escuchado, me imagino porque ya está de moda, yogur vegano, el chucrut, que es la col fermentada, vinagre de manzana, muy efectivo, muy gacho el sabor, no me gusta el vinagre de manzana, y pues obviamente frutas y verduras. Entonces, los probióticos pueden mejorar el sistema inmune, mejoran la digestión, ayudan a reducir alergias, equilibran flora intestinal e incluso pueden ayudar a mejorar la piel. ¿Qué es lo ideal que hay que conseguir de un probiótico? Eh, no importa tanto el número, pueden ser 5 o 10 billones de probióticos, 20 también, puede ser útil, pero lo ideal es que tengan arriba de 5 cepas, porque hay probióticos específicos, o sea, en farmacias venden probióticos específicos, que nada más es una cepa, ¿sí? Pero lo ideal en los probióticos es que tengan arriba de 5 cepas, 7 cepas, 10 cepas es lo ideal. Las cepas son 10 bacterias diferentes. Por ejemplo, nosotros manejamos este que se llama microbiótico, tiene 7 cepas. Son cuatro, son 4 bifidobacterias diferentes y son 3 lactobacilos diferentes. Entonces, alimentos que nos ayudan a proteger la microbiota intestinal y por ende, pues la salud del hígado. El eje, lo medular de los alimentos que protegen la microbiota es la fibra. La fibra no nada más es para mejorar para ir al baño, sino es el alimento preferido de las bacterias intestinales. Entonces,
Si queremos tener una microbiota intestinal saludable, debemos aumentar la ingesta de fibra. Y aquí les traigo algunos alimentos, por ejemplo, que mejoran eso, alimentos que mejoran la microbiota. La alimentación es el principal regulador de la microbiota. En letras, en letras bonitas para que nos entre es la fibra. Por ejemplo, el kéfir de coco contiene probióticos, bacterias saludables que pueden ayudar a equilibrar la flora intestinal. Otros son los alimentos fermentados. El chucrut es el más común, o sea, es la col fermentada, el kimchi, la kombucha, el miso, que también son ricos en probióticos naturales. Estamos hablando de bacterias. ¿Sí? La fibra intestinal es el nutriente esencial de la microbiota. La encontramos en frutas, legumbres, cereales integrales, verduras, en tubérculos. No estamos hablando de la fibra que venden en la farmacia, en polvo. No, estamos hablando de la fibra de los alimentos. Cuando hablamos de la fibra de lo que venden en las farmacias o en los súper, generalmente es el psyllium, el plantago psyllium. Claro que es válido, nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal, pero estamos hablando de una fibra, un solo tipo de fibra. Cuando nosotros hablamos de frutas, de legumbres, de cereales, de verduras, de tubérculos, estamos hablando de 1000 diferentes tipos de fibras. Y ese es el beneficio de la fibra, o sea, la diversidad. La diversidad de la fibra en los alimentos es lo que sirve también para la diversidad en las bacterias intestinales. Entonces, no estamos hablando de la fibra que venden en el bote, sino de los alimentos enteros. El ajo, la cebolla, poseen compuestos que ayudan con el crecimiento de bacterias benéficas. Conocemos que el ajo y la cebolla son antibióticos naturales. El plátano verde, o sea que no está tan maduro, este es bien interesante porque es rico en almidón resistente. Es un tipo de fibra que le sirve mucho de alimento a las bacterias en el intestino. Las semillas y las nueces también contienen nutrientes que ayudan a diversificar la microbiota intestinal. Y algo bien interesante, los carbohidratos complejos, la papa, el camote. Los carbohidratos complejos es el secreto de las poblaciones más longevas y saludables del planeta. El almidón resistente de tubérculos es alimento puro para las bacterias intestinales, pero ahora la gente les tiene miedo porque es un carbohidrato, pero no es así, son el alimento preferido de las bacterias intestinales. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy.